y cada día una transmisión diferente, una emisión diferente, de lunes a viernes. Y el día de hoy, mis amigos, en el primer programa del año en Ike Radio, denominado Carta Magna, con la presencia aquí de nuestros estudios del doctor Julio César Palacios Escobar, catedrático en las materias de Sociología Jurídica, Argumentación Jurídica, Investigación Jurídica, Filosofía del Derecho. Bienvenido a su quinto programa, mi querido y estimado doctor Palacios. Buenas tardes, amigos cibernautas. Es un placer volver a encontrarnos en este año 2015. Iniciamos con este primer programa. Ajá. Y damos una cordial invitación a todos los abogados y público en general que quiera asistir a un curso relativo a los juicios orales penales que inicia el día de hoy y será todos los martes en las instalaciones de Ike Radio, aquí en las instalaciones de Movimiento Ciudadano, ubicado en... Estamos muy cerquita del metro Juanacatlán, para toda la gente que quiera pues movilizarse rápidamente, porque muchas veces uno les da la dirección y que esto y que el otro, el general, no, está a media cuadrita del metro Juanacatlán. Es un edificio color rosa y aquí estamos a sus órdenes. Bienvenido, doctor. El doctor que está esta tarde con ustedes y que va a estar en todos los martes, en todos los programas, es el doctor en Derecho, el doctor Julio César Palacios Escobar. Es la licenciatura en Derecho de la Universidad del Valle de México, especialidad en Derecho Penal por la UNAM, maestría en Derecho Penal por la UNAM, maestría en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, maestría en Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios Superiores y en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, actualmente preparando su segundo doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrático en las materias de Sociología Jurídica, Argumentación Jurídica, Investigación Jurídica y Filosofía en Derecho. Bienvenido, doctor Palacios. Está usted acá en Ike Radio. Gracias, Freddy. También tenemos como invitado el día de hoy al licenciado Rubén Eric del Castillo. Ajá, ¿cómo estamos, licenciado? Nos da muchísimo gusto que esté usted acá nuevamente con nosotros, acompañándonos. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, Freddy. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes Buenas a tardes. todos. Pues es un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes y deseándoles pues, el mejor de los años. Gracias, licenciado. También tenemos la presencia de nuestra compañera Edith Navarrete, que les comunicamos. Desafortunadamente murió su mamá la semana pasada, pero ella como profesional, como gran locutora, está con nosotros en este programa. Bienvenida, mi querida y estimada compañera Edith Navarrete. Gracias, Freddy. Buenas tardes a todos los radioescuchas, radio cibernautas también que nos escuchan por internet. Pues aquí estamos nuevamente iniciando un año, esperemos que este año sea mejor para todos. Sí, vamos a dejar las cosas tristes a un lado aunque duelan, pero tenemos que seguir adelante. Qué gran corazón tiene. Tenemos que seguir adelante. Por favor, prosigue. Sí, además yo creo que mi mamita, donde quiera que esté, si me estuviera escuchando, estaría feliz de saber que yo sigo adelante, porque incluso mi papá hoy en la mañana estuve con él y me dijo, tú tienes que seguir, la vida tiene que seguir su curso. Claro. Y así yo igual, en la misma situación que tu madre dice, tú tienes que seguir adelante. Si ya no por ti, haz como un homenaje a nosotros. Pues qué bonito, ¿verdad? También que me haya dicho mi papá eso. Muy bueno, extraordinario, claro que sí, es un concepto maravilloso. Vamos a proseguir y esta tarde estamos esperando a los invitados porque hay mucho tráfico, mi querido doctor, pero yo creo que van a llegar, seguramente sí. El doctor nos va a hacer una breve
exposición del proceso penal acusatorio y Me oral. gustaría saludar primero a los cumpleañeros. Claro que sí, vamos a enviar un saludo a los cumpleañeros. Happy birthday to you, happy birthday to you. Bueno, ahí va el saludo. Eso. Bueno, antes que nada, un saludo al niño Alexis Rodríguez Ayala. Fue su cumpleaños el día 5 de enero. Órale. El Día de los Reyes se debió haber llamado Rey, Baltasar, Melchor, Gaspar, ¿verdad? Cualquiera de ellos. Bueno, Alexis, un feliz cumpleaños y un abrazote de aquí de Ike Radio y todos los compañeros. También saludos a los licenciados que cumplieron años en el mes de enero: Isaac Torres Cedeño, Fernando Ruiz, Juan Carlos Tobar, Concepción López López, Javier Alejandro Flores Tello, Juan Picasso, Carla Elizabeth López Vallejo Ayala, María del Carmen Lechuga García, Jair Celis, Leobardo Sánchez de Jesús y Celestino Gallegos Montalvo, todos ellos licenciados que fueron cumpleañeros en este mes de enero que iniciamos el 2015. Y ahora sí, damos paso a que el doctor Julio César Palacios nos haga la exposición sobre el proceso penal o acusatorio y oral. Doctor, muy buenas tardes. Gracias. Con motivo del día 15 de enero que en el Distrito Federal entra la aplicación de las reformas de los procesos penales orales, se instituyó en la reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el día 18 de junio del 2008, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que se establece el proceso penal será acusatorio y oral, resultando así el procedimiento penal el medio para impartir justicia penal, pues es la aplicación correcta del derecho sustantivo, es decir, el derecho penal. Y también tenemos como antecedente que en marzo del 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, tenemos que la oralidad comienza a tener un aspecto importante en todos los procesos penales. Sin embargo, históricamente, la cuestión de la oralidad ya existía hace más de 2000 años. Podemos observar los antecedentes en el pueblo griego y en el pueblo romano. Uno de los vestigios bibliográficos más importantes lo encontramos en el proceso de Cristo, y el proceso de Sócrates. En los diálogos de Platón existe un texto que se llama La Apología de Sócrates. Esta obra de Platón narra cómo se llevó a cabo un proceso en contra de Sócrates por sus enemigos, los sofistas, Anito, Melito y Licón, y muchos más sofistas que estaban en contra de él por su aspecto inquisitivo, interrogativo, tratando de buscar la verdad a través de un método que él denominaba la mayéutica. Esa búsqueda de la verdad y de la razón le creó muchos enemigos que lo llevaron a establecer un proceso en contra de él, y el resultado fue la muerte de Sócrates. Esa obra es muy interesante porque data 2000 años antes de Cristo. Es importantísimo que si pueden ustedes dar una lectura para ver un antecedente de la oralidad de los juicios. Otro de los juicios más relevantes históricos es el proceso de Cristo, que se llevó en contra de él por el Sanedrín. Es el grupo que controlaba los sacerdotes los judíos y que lo llevan también ante Poncio Pilatos para darle un matiz de legalidad. Los romanos habían desarrollado el derecho desde el punto de vista más técnico, y ahí podemos observar muchas violaciones que se cometieron en contra de Jesucristo en todo su procedimiento, y es uno de los procesos orales que también
resurgen desde la historia. La oralidad entonces tiene un matiz histórico muy importante. Nosotros en México también teníamos los juicios orales a través de los jurados y después dejó de funcionar porque la forma de exponer los argumentos convencía al jurado y ya no se ventilaba la razón de los hechos, sino la motivación de ellos. Por eso muchos criminales, muchos culpables fueron declarados inocentes a razón de la exposición de los defensores. En Roma tenemos uno de los más grandes defensores, abogados, Marco Tulio Cicerón. Sin embargo, él empezó también como Sócrates y Aristóteles a combatir el aspecto de los sofistas. El sofista es el que expone verdades que no son racionales, que no apegan contra la razón, sino que se desenvuelven a través de la motivación y la exposición de ciertas ideas que no están apegadas a un razonamiento. El análisis de la oralidad está basado en la lógica y la razón, que es la exposición que buscó siempre Aristóteles en la defensa de la postura de Sócrates en la lucha contra los sofistas. Hoy en día nosotros, los latinos, los mexicanos y todos los pueblos que derivamos de Roma o del latín, nuestro sistema derivado de ese derecho latino está basado siempre en la búsqueda de la justicia y de la razón, a diferencia del sistema del common law que nace en Inglaterra y que se empieza a extender a través de todo el reino de Gran Bretaña, de Canadá, de Estados Unidos hoy en día, Australia y otros países africanos y también europeos. Pero, sin embargo, la oralidad de ellos está basado en el interés, desde un aspecto filosófico que establece John Locke y Thomas Hobbes, basados en simplemente el interés. La oralidad del common law siempre va a defender, en primer lugar, la propiedad, en segundo lugar, la postura del poder, ya sea del rey y del señor feudal, y está basado en la filosofía del interés, a diferencia del derecho canónico romano germánico, que es el que nos rige a nosotros, que está basado en la razón y en la lógica. En base a esos principios, la oralidad que se plantea en la reforma constitucional del artículo 20 y que se establece que el proceso penal será acusatorio y oral, establecemos que la oralidad es un método de razonamiento o un camino de reflexión que tiene como fin resolver un conflicto jurídico llegando a un grado de certeza y con justicia, para lo cual es necesario que el juzgador conozca los hechos y sus circunstancias. Es un método de razonamiento por cual indica cómo se debe proceder para investigar, acusar y juzgar a una persona, y dentro de este proceder se halla el debate oral, que debe ser contradictorio o discusión dialéctica. En este punto importante del debate oral es pertinente destacar la postura del gran filósofo Aristóteles, que es el descubridor del método científico. Él establece, planteando una duda, un problema, y a eso se le llama la hipótesis.
y buscando su contradicción es la antítesis. Es una tesis y una antítesis. Y el resultado lógico de esos elementos se va a llamar el resultado es el análisis, y es lo que en el derecho va a ser la síntesis o la sentencia. Así el debate oral está presente durante todo el proceso, incluso la prueba se presenta oralmente en el juicio, en audiencia pública, por medio de testigos. Únicamente es una formalidad que estriba en que el acto surja y se cumpla oralmente ante la autoridad judicial. Es decir, el modo de expresión que se use en él sea la palabra hablada, pero no reniega en forma absoluta de la escritura, aunque en ella se encuentre solamente un complemento del que se sirve para instrumentar ciertos actos que cumple el órgano jurisdiccional o que se realice ante él. Tenemos ese aspecto de que en el common law no se atendía el análisis lógico de las pruebas, y el juzgador, el juez, únicamente se dejaba llevar por las motivaciones. Sus aspectos de investigación eran superficiales y circunstanciales. Para ellos sigue siendo importante el interés. El investigar un delito implica mucho tiempo y muchas formas de aplicación, como son introducir aspectos técnicos científicos, y eso siempre es un arduo camino para el investigador y para el juzgador. Sin embargo, se pretende que con esta introducción de la oralidad en los juicios penales se introduzca un aspecto técnico-científico en la investigación de ciertos problemas. Doctor, disculpe, ¿esto a partir de cuándo está funcionando? Y es a nivel nacional, ¿verdad? La oralidad en sí funciona siempre en todos los aspectos del derecho. Estábamos hablando que hace más de 2000 años ya se establecían los juicios orales en Grecia, en Roma y casi todo el mundo. Se establece el 18 de junio del 2008 en la reforma del artículo constitucional, el 20 constitucional, y se establece que el proceso penal será acusatorio y oral. En marzo del 2014, con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, todos los estados deben sujetarse a este nuevo proceso de investigación. A partir del día 15 de enero es obligatorio aquí en el Distrito Federal. En algunos estados ya está siendo aplicado. Sin embargo, cabe destacar que esta oralidad es para algunos delitos, no los delitos graves, solo los delitos que no son graves, que son de querella, o aquellos que son culposos, que no requieren un aspecto de privación de la libertad. Esos son los delitos graves, por ejemplo, son el homicidio, los delitos en contra de la salud, el secuestro, la trata de niños, de blancas. Todos esos delitos no son considerados dentro de la oralidad porque se van a llevar otro procedimiento. El procedimiento oral se está estableciendo únicamente para los delitos que no sean graves. Comunes. Está estableciendo la reforma ciertos tipos de delitos. Los delitos de querella, por ejemplo, las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, o sea, lesiones no graves. Por ejemplo, el robo simple, que casi ya no se da, pero también está contemplado. Algunos delitos como el daño a la propiedad ajena,
los fraudes o las defraudaciones, pero siempre y cuando la otra parte acceda a este tipo de negociación, porque se pretende que la justicia sea un aspecto más rápido, más expedito, ¿sí? Y la eficacia de esto va a depender de la racionalidad en que se entienda y en que se aplique, porque muchas veces estamos viendo ya tenemos muchos antecedentes de que las sentencias o los procedimientos no se apegan a una lógica y a una racionalidad. Eso es lo que vamos a nosotros a estudiar, vamos a tratar de exponer y vamos a tratar de aprender. A partir de hoy, a las 7 de la noche, en las instalaciones de Ike Radio, de la institución de Movimiento Ciudadano, empezaremos a dar un curso de los juicios orales y es más o menos lo que estoy exponiendo. Claro, aquí tenemos la presión del tiempo y también la presión de los cortes que estamos presionados. Pero en síntesis, esto es más o menos lo que trataremos de desarrollar, porque es de interés para todos los que estudian derecho, todos los abogados, los litigantes, los funcionarios y también para el público en general, las personas que no saben el derecho pueden consultarnos, pueden escuchar este programa o pueden asistir a los cursos y van a entender que la oralidad es una forma de resolver problemas de una forma más rápida, de una manera que se pretende que sea más racional, pero se tiene una carga hacia el juzgador y también una carga hacia el acusador, que es el Ministerio Público, y una carga para el defensor. Claro que sí, doctor. Nos vamos a un corte. Estamos aquí en Ike Radio, en su programa Carta Magna, desde México para el mundo, en Ike Radio. Regresamos. Ike Radio, tu respuesta en la web. Estamos regresando a Carta Magna aquí en Ike Radio, y para las personas que gusten estar a las 7 de la noche, porque la invitación es cordial para todos, aunque no sean estudiantes, pueden venir a oír aquí en General Antonio León número 2, Colonia San Miguel, Chapultepec, y el código postal es el 11850, México, Distrito Federal. El edificio es de Movimiento Ciudadano. Y seguimos en este programa y damos los micrófonos a nuestra compañera Edith Navarrete. A ver, una pregunta para el licenciado Rubén Eric del Castillo Pérez. Quisiéramos que nos explicara, si fuera tan amable, ¿cuáles son los principios de los juicios orales? Gracias. Igualmente. Bueno, pues básicamente vamos a enfocarnos en cuanto a los principios de los juicios orales en dos fundamentos, en dos aspectos muy importantes, como es el ético y el epistemológico. En referencia al aspecto ético, esto nos van a dar la acción comunicativa de argumentar y dialogar, y epistemológicamente nos van a servir para acercarse a la verdad histórica, o sea, a la verdad de la hipótesis del cual es el objeto, la discusión en el juicio oral. Entonces, básicamente nos podemos enfocar en cuatro principios para poder entender más lo que se refiere a la oralidad. El primer principio será la aceptación del debate. ¿Qué nos quiere decir con esto? Esto es admitir que ese debate constituye la vía idónea para acercarse a la solución pacífica. Las partes aceptan, en este principio, regirse por ciertas pautas de comportamiento para que sea posible lograr la solución al conflicto. En cuanto al principio de orden en el debate debe tener orden.
para que no se convierta la audiencia en un escenario de caos y de riñas, el cual Claro. va a estar regido por el juez. Peleas y esas Exactamente, Así para es. eso está el juez. ni gritos, nada. Exactamente. El juez tiene toda la facultad Y para, autoridad, para ¿no? ordenar Exacto. exactamente en esa oralidad. Otro principio es el respeto de la dignidad humana. ¿Qué nos dice esto? En este caso, el orador tiene la pauta ética de evitar los ataques personales contra las personas que se oponen a sus ideas. La práctica de argumentación y la refutación debe ser respetuosa. Jamás se deben utilizar expresiones injuriosas. La argumentación debe ser sólida en razones y a la vez amable con el adversario. Porque es muy probable que se puedan caer en situaciones adversas. Sí, claro. Otro principio nos dice la falibilidad y flexibilidad. ¿Qué nos quiere decir la falibilidad? Es la posibilidad que tiene toda persona de equivocarse, de errar, de engañar. Todos podemos cometer errores, pero cometer un error y no corregirlo es incurrir en otro. Y sobre todo en la oralidad es fatal. En cualquier situación que no está comentada o que no está O que bien entre- argumentada O que entre en contradicciones, o que ¿no? entre en contradicciones, Exacto. totalmente nos va a llevar pues, Al caos. exactamente. En cuanto al ingresar al debate, entendemos que este es el medio adecuado para resolver el conflicto y que los argumentos que se esgriman deben atenerse al asunto en cuestión. Ello supone tener una actitud abierta y flexible frente a la conversación. De ambas partes, De tanto ambas partes. el acusado como el acusado. Exactamente. Sin embargo, existen principios procesales que ya están dentro de la ley. Ah, muy bien. Los cuales se los voy a mencionar nada más. Básicamente son los principios que les dije anteriormente, que son en base a la ley. Pero los principios procesales pueden ser varios. El primer principio es el principio de presunción de inocencia. Otro principio es el principio de oralidad. Otro principio es el principio de imparcialidad. El principio de publicidad. El principio de concentración. El principio de continuidad. El principio de inmediación. El principio de igualdad. El principio de contradicción y el principio de oportunidad, que más adelante se los va a comentar la licenciada. Claro. Tenemos una hora todos los días martes, acuérdense, a las 3 en punto de la tarde. Estamos presentando desde Ike Radio su programa Carta Magna. Esto va en serio y esto va para todos los cuates que vengan a México, toda la gente que venga a México están invitados porque a las 7 de la noche todos los martes el doctor Julio César Palacios va a estar dando conferencias y esto es muy importante. Seguimos con el licenciado, con el licenciado. Muchas gracias, Freddy. Pues es todo en base a los principios. Más adelante la licenciada Ayala nos va a profundizar más en cuanto a los principios procesales que están contenidos dentro de ley, para que podamos entender. Nuevamente porque hubo un cortecito Claro que de sí. micrófono o algo. Sí, ¿qué quieres que se repita, Freddy? Los tres principios. ¿no? Mira, son básicamente cuatro. Ah, Ujú. cuatro. Cuatro. Sí. Es la aceptación del debate, Ajá. el orden en el debate, el respeto de la dignidad humana y la falibilidad y flexibilidad. Básicamente son cuatro principios que Principales, tienen ¿no? principales, exactamente, ajá, que están obviamente en base a la ética y a la epistemología. Correcto. ¿Qué nos puede decir nuestra compañera Edith al respecto de estos cuatro principios? Pues el licenciado nos ha explicado que pues son básicos para cualquier juicio oral, ¿no? Sobre Definitivo. todo para que haya una mayor racionalidad, como decía aquí el doctor, entre ambas partes, tanto el acusado como el acusador. Sí, básicamente nosotros como abogados debemos de tener una buena argumentación. Ujú. Si no tenemos en basificación esa argumentación, realmente nos puede llevar a, No a hay una... nada. Sí, o No hay nada, sí. no, efectivamente, o que la sentencia pues sea totalmente en contra de nosotros. Así es. Ok.
Claro que seguimos acá en este extraordinario programa Nique Radio y nos dice nuestra compañera Edith que le va a hacer una pregunta a la licenciada que tenemos acá de invitada en esta tarde. Claro. Bienvenida, licenciada. Para Claro, le damos el micrófono. a la para que licenciada ella- Sara Ayala Vázquez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el público y sí, adelante. Bueno, nosotros quisiéramos saber que nos explicara ya el licenciado Eric nos informó de algunos. Ahora quisiéramos saber cuáles son los principios y garantías procesales en los juicios orales. O sea, qué tan garantizado está que el juicio tenga un éxito rotundo, o sea, como para ustedes como abogados, obvio. Bueno, pues es el fin. Como podemos ver, tenemos algunos antecedentes que vienen exactamente de otros países y esto ya se ha superado en una etapa inicial. El cambio en el sistema procesal inquisitivo, porque estamos refiriéndonos a los procesos penales. Claro. El secreto y el escrito, el sistema acusatorio, las características del oral y el público, resulta una tarea compleja en el caso de nuestro país. Desentrañar todos aquellos principios que informan el proceso penal de naturaleza oral, únicamente desde la perspectiva de las garantías constitucionales recientemente reformadas en el texto del artículo 20 constitucional, pues debemos entender que aunque algunos de otros principios no se encuentran expresamente señalados en nuestro texto constitucional recientemente reformado el 17 de enero del año del 2008, se informa el proceso oral. Pues como vemos más adelante, algunos principios informadores del proceso oral son recogidos más bien de instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos signados por nuestro país. Por lo que hecha la anterior aclaración, debemos advertir que consideramos adecuado referirnos al tema de los principios rectores del proceso penal oral como principios y garantías en los juicios orales, pues como ya se indicó en algunos casos se trata de garantías constitucionales establecidos en el artículo 20 de la Carta Magna, recientemente reformada, y en algunos otros casos se trata de principios bien recogidos a nivel doctrinal y bien recogidos de los instrumentos internacionales signados por México. Claro que sí, es muy interesante lo que usted nos acaba de decir. Yo quisiera que el doctor nos agregara algo sobre el contenido de lo que nos está diciendo la licenciada, si se puede, doctor. Una hipnosis pequeñita, ¿no? Para que las personas que nos están escuchando lo puedan entender de otra forma. La presunción de inocencia es un principio que no es moderno, es un principio que data desde la antigüedad, desde Grecia, desde Roma. Y la presunción de inocencia estaba basado precisamente en ese aspecto que cuando se imputaba un acto a una persona, vamos a poner como ejemplo el proceso de Sócrates. Sócrates fue acusado por Anito, Melito y Licón como representantes de los acusadores, pero era un grupo que se llamaba los sofistas. Los sofistas también viene del concepto sofos, de sabiduría. Eran grandes filósofos, maestros, matemáticos, pero a diferencia de Sócrates, ellos tenían escuelas muy caras y Sócrates no cobraba. Y entonces empezó Sócrates a atacarlos y ellos, como un peligro, lo acusaron de corrupción a la juventud porque empezaba a enseñarles conceptos que eran muy peligrosos para ese tipo de personas que ocupaban el poder. Y ellos estaban acusándolo de corrupción a la juventud y también de no aceptar a los dioses establecidos en ese entonces. La presunción de inocencia está basado en que el que acusa tiene que llevar a cabo
un hecho probatorio, tiene que añadir pruebas, tener ciertos argumentos, ciertos datos materiales. Lo mismo pasaba con Jesucristo. A Jesucristo lo acusaron y también le imputaron ciertos actos. Esa situación era a través de ciertos medios que hoy conocemos como medios probatorios. Sin embargo, en ese entonces no se había desarrollado tan metodológicamente como Aristóteles después lo desarrolló, un hecho a probar. La prueba nace posteriormente cuando Aristóteles empieza a desarrollar estos aspectos donde la acusación estaba basada en una imputación y el que juzgaba, en este caso los integrantes de un consejo, pues se dejaban llevar por una motivación sin el análisis lógico y metodológico de una acusación. Por eso los romanos empezaron a establecer esta situación metodológica para que el que era acusado tenían que haber ciertos indicios o medios para acreditar que su imputación era cierta y quedara debidamente probada. Con los romanos nace la prueba más importante, que es la prueba documental. Ellos también establecieron pruebas a través de la solemnidad, donde la palabra tenía un valor inmenso. Por eso muchas personas dicen, mi palabra vale, porque la palabra de una persona estaba avalada hacia la exposición de sus dioses, la exposición de sus antepasados, su familia, su patria, y era tan importantísima la palabra que se le daba un valor probatorio pleno. Sin embargo, vemos en la Edad Media que la palabra de algunos grandes nobles dejaba mucho que desear y empezaban a haber otros medios probatorios para desacreditar esos puntos importantes. Claro que sí, doctor. Continuamos en Ike Radio. Ustedes están escuchando Carta Magna. Nos vamos a un corte y regresamos de volada con el doctor Julio César Palacios. Mis amigos, estamos transmitiendo desde Ike Radio para el mundo, especialmente para Bogotá, Colombia, para la calle 106.4 FM. Es una estación comunitaria de la red de las 174 estaciones a nivel colombiano. Mis amigos, estamos aquí en Carta Magna con el doctor Julio César Palacios y sus invitados. Les cedemos los micrófonos a nuestra compañera Edith Navarrete, que nos dice... Ike Radio, continuamos con el proceso penal acusatorio y oral. Licenciada Luz Arely Hernández Martínez, ¿usted nos podría platicar, corroborar, o sea, cuáles son los antecedentes de los juicios orales? Claro que sí, Edith. Mira, en los antecedentes de los juicios orales podemos encontrar lo siguiente. En el proceso penal griego, el cual nos habla del derecho griego, que es el rey, el consejo de ancianos y de la asamblea del pueblo. En ciertos casos llevaban a cabo juicios orales de carácter público para sancionar a quienes ejecutan actos que atentan contra los usos y costumbres. En este caso, el ofendido o cualquier ciudadano presentaba y sostenía acusación ante el arconte, el cual, cuando se trataba de delitos privados y según el caso, provocaba al tribunal aerópago o al epetas y al de los eliastas. El acusado se defendía a sí mismo, aunque en ciertas ocasiones le auxiliaban algunas personas. En el proceso penal romano, en los asuntos criminales, en la etapa correspondiente a la legis actione, la actividad del Estado se manifestaba en el proceso penal público y en el privado. En el privado, el Estado era una especie de árbitro que escuchaba a las partes basándose en las que éstas exponían y resolvía el caso. En este tipo de procesos cayó el desacreditado,
por lo que se adoptó el proceso penal público, llamado así porque el Estado solo intervenía en aquellos delitos que eran una amenaza para el orden y la integridad política. Se estableció el proceso extraordinario para que los magistrados, al no existir la acusación privada, obligatoriamente lo llevaban a cabo. Hasta asimismo, en el proceso penal común o mixto, se implementó en Alemania en el año de 1532 y en Francia en la ordenanza criminal de Luis XIV en 1670. Una de sus características son las siguientes. Durante el sumario se observaban las formas del sistema inquisitivo, secreto y escrito. Para el plenario se observaban la publicidad y la oralidad. Para valorar las pruebas, el juez gozaba de libertad absoluta, salvo casos especiales en los que regía el sistema legal o tasado. En el proceso reformado, se dice que las reformas del proceso penal y las instituciones políticas vienen unidas históricamente, y esto implica que al surgir la filosofía racionalista y manifestarse los impulsos de libertad que tomaron cuerpo a la segunda mitad del siglo XVIII, surgieron aspiraciones de reformas del proceso penal, ya que resultaba inadecuado a las nuevas exigencias y a la tutela de los derechos humanos que fueron reivindicatorios. Este movimiento de reforma quedó plasmado en las leyes procesales promulgadas durante la Revolución Francesa entre 1789 y 1791 y años más tarde en el proceso reformado alemán del año 1848. A su vez, la codificación moderna. En el siglo XVIII, el proceso oral toma auge en Europa, iniciándose en Francia en el Código de Procedimientos Civiles el 24 de abril de 1806. Continuado a Alemania en 1877, posteriormente con las novelas 1909, 1924 y 1933. Luego en Austria por la ley de 1895 y novela de 1814. La codificación procesal moderna está denominada en 3 códigos fundamentales. El primero es el Code d'Instruction Criminalite francés en 1808, el Reglamento de Procedimiento Penal Austriaco en 1847 y el Reglamento de Procedimiento Penal Alemán en 1877. A su vez, las leyes mexicanas en el Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana el 22 de octubre de 1814, 7 leyes constitucionales de 1836, Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, Constitución de 1857, Ley de Jurados Criminales de 1869, Código Penal de 1771, Código de Procedimientos Penales de 1880, Código de Procedimientos Penales de 1894, Código de Procedimientos Penales en Materia Federal de 1908, Código de Procedimientos Penales de 1929 a 1931 para el Distrito Federal de 1934. La oralidad principalmente se ha implementado en el proceso penal, así en América, en Argentina en 1936, en Costa Rica, en Guatemala y en España de 1984, Edith. Pues como podrán darse cuenta, amigos cibernautas, nos están dando una cátedra de lo que ha ido evolucionando el juicio oral desde la historia, así como nos dijo el doctor Julio César Palacios. Quisiera preguntarle al licenciado Rubén Eric del Castillo, ¿cuáles son las desventajas del juicio oral? Muchas gracias, Edith. Bueno, pues aquí para que no decaiga el ánimo y para crear polémica en cuanto a las desventajas de manera pues muy personal, podré enumerar lo que son las desventajas del juicio oral, basificando que desde tiempos atrás el último juicio oral de que tenemos memoria es el juicio que se le hizo a Obregón. Entonces pues en forma muy personal a mí se me hace algo retrógrado, claro. Estamos volviendo. Claro. Sin embargo, encontré algunas ventajas que se las voy ahorita mismo a dar para que pues los otros amigos radioescuchas pues también nos digan, se enteren y no sé si pues también nos digan sus opiniones. Claro, esperamos
sus opiniones aquí en la web. Gracias, Freddy. Bueno, pues la primera desventaja que veo es la aplicación es muy difícil en procedimientos por delitos graves o que por su complejidad no es posible desahogar todas sus diligencias en una o en 2 audiencias. Otra desventaja que encuentro es por la multiplicidad y complejidad de las diligencias, se confía en la seguridad de la escritura, poniendo en duda la memoria de la oralidad. O sea que se nos puede olvidar algún artículo o algún aspecto importante. O pueden poner algo de más, ¿no? O poner algo de más o algo de menos. Sí. Uh-huh. Otra desventaja que encuentro es el juicio escrito es más barato. ¿Por qué? Porque requiere menos personal y menos instalaciones. El juicio oral requiere de jueces y personal apropiado, así como a las instalaciones adecuadas. Y lo estamos viendo ahora. Pero se presta a lo que estamos hablando ahorita, ¿no? A que lo aumenten, lo corrijan, Así es. le pongan otras cosas que no son. Así es, Freddy. Qué interesante lo que nos está. Prosiga, por favor, licenciado. Gracias, Freddy. Dice también, no será fácil apartarnos del juicio escrito. Tenemos una tradición de muchos siglos. Claro. Será necesario formar nuevos jueces, nuevos agentes del Ministerio Público y nuevos abogados. Se han honrado, ¿no? Exactamente. Capaces de comprender y operar correctamente el juicio oral, pues a falta de buenos actores judiciales, la eficacia del juicio será dudosa. Extraordinario eso. Uh-huh. Claro que sí. Otra desventaja que encuentro es que el juicio oral puede caer en sentimentalismos fomentados por el imputado y su defensa, o en los excesos oratorios y dramáticos de las partes. ¿Qué quiere decir eso, licenciado? Pues que precisamente pueden caer en base a los argumentos que den en situaciones un poco afectivas en cuanto a la contraparte y poderlo agredir. Así es. Entonces, Y desviar, ¿no? Y desviar totalmente el juicio hacia lo que va. Qué interesante. Son algunas de las desventajas que puedo encontrar, Freddy. Podemos enumerar quizá un sinnúmero. Muchísimas, ¿no? Sí. Son algunas de las más elementales que podía encontrar, Freddy. Qué interesante, es un programa muy interesante y deseamos de todo corazón que la gente que nos esté escuchando, nuestros oyentes, pues la invitación cordial la vuelvo yo a decir porque esto es muy importante. El doctor Julio César Palacios estará a las 7 de la noche en las instalaciones de Movimiento Ciudadano, en la parte de arriba hay un amplio, hay más o menos, caben que será unas 200 gentes más o menos, y creo yo que podemos pues invitarlos a que estén aquí en General Antonio León, número 2, Colonia San Miguel, Chapultepec, a media cuadra del Metro Juanacatlán, está muy cerca. Continuamos, mis amigos, aquí en Carta Magna. ¿Qué nos dice mi querida y estimada Edith Navarrete? Bueno, pues ya el licenciado Eric del Castillo nos acaba de dar una pequeña cátedra de lo que son las desventajas de los juicios orales. Ahora quisiéramos que la licenciada Luz Arely nos hiciera favor también de explicarnos cuáles son las ventajas del juicio oral. Claro que sí, mira, así como existen las desventajas, hay ventajas para este nuevo sistema que se está implementando. Entonces, el primero de ellos es permite reconstruir los hechos de manera más fiel y lógica. El juez percibe directamente a las partes y el desahogo de las pruebas, lo que le permite una mejor valoración de las pruebas. El juez realiza una individualización más humana de la pena. El juicio cumple con una mejor función intimidatoria del derecho penal y por ende una mejor prevención general del delito. El juicio oral es un freno de los falsos denunciantes y testigos y sin duda para los calumniadores, así como pueden ser contratados o a veces les estamos pagando para que sean unos testigos falsos. Promueve la superación profesional en las actividades jurisdiccionales, ministeriales y de defensa y fomenta el civismo y la cultura ciudadana. Son algunas de las ventajas que encontramos en este nuevo sistema. Excelentes, es extraordinario porque esto casi no lo sabemos, o sea, la gente normal no sabemos nada de estas cosas y qué buena opinión van a tener las gentes que nos van a llamar y nos van a decir o se van a conectar a la web para decirnos cuál es su testimonio, qué nos dicen, qué nos aconsejan o qué nos reprochan. Seguimos con Edith.
Navarrete. Así es, todo esto resulta muy interesante porque en verdad pues uno va aprendiendo cosas. Ahora quisiéramos que el doctor Julio César Palacios nos hiciera el favor de explicarnos cuál es la diferencia entre el principio de legalidad y criterios de oportunidad. El principio de legalidad nace precisamente con la institución del Estado, donde al Ministerio Público se le transfiere la persecución e investigación de los delitos. Aquella venganza privada que tenían las personas para hacerse justicia por su propia mano pasa al Estado, y el Estado, a través de una figura que es el Ministerio Público, es el encargado de investigar y de perseguir los delitos. Esta función es tratar de establecer la investigación de ciertos hechos delictuosos a través de la denuncia, la querella, de otras formas que establece la ley, como el exhorto, la rogatoria y también la extradición. Sin embargo, con la modalidad de los juicios orales o con el sistema que se establece en el common law de otro tipo de administración de justicia, el principio de oportunidad tiene cavidad en que el Ministerio Público busque una eficacia en la aplicación de la justicia. Por ejemplo, vemos en Estados Unidos, en Inglaterra, que muchos delincuentes se acogen a ciertos beneficios, se vuelven testigos protegidos o hacen ciertos acuerdos con el Ministerio Público o con el Estado y se les disminuye las penas. Y también, para evitar la tarea de investigación de muchos delitos, se establece este principio de oportunidad. Entonces, frente al principio de legalidad, tenemos ciertas conductas que la misma ley le permite al Ministerio Público establecer la aplicación también de la justicia a través de ciertas modalidades de negociación, como son tal vez buscar el no ejercicio de la acción penal a través de ciertos convenios, ciertas negociaciones que se haga con el presunto responsable o el acusado o el ya sentenciado. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias, muy amables. El tiempo para nosotros en radio y televisión, híjole, nos come, nos asesina, nos mata, pero ha estado supremamente importante e interesante este nuevo programa que desde el año pasado estamos transmitiendo desde Ike Radio para el mundo entero. Damos un cordial saludo y la despedida por intermedio de nuestra compañera Edith Navarrete, que nos dice quiénes estuvieron de invitados en esta tarde maravillosa. Claro que sí, quienes nos acompañaron como invitados, bienvenidos especiales, la licenciada en Derecho Luz Areli Hernández Martínez. ¿Quién se despide de ustedes? Edith. Adelante. Muchas gracias, Edith. Es un placer estar aquí con ustedes y compartiendo algo de nuestra experiencia con los demás, y esperemos les sirva y sea de su agrado. Muchas gracias, licenciada. Gracias. También estuvo con nosotros la licenciada Sara Ayala Vázquez. Muchas gracias a todo el auditorio y los esperamos en el siguiente programa. Tuvimos la presencia también del licenciado en Derecho Rubén Eric del Castillo Pérez. Muchas gracias, Edith. Pues los esperamos aquí en el próximo programa con los invitados que estén. Y en especial una oración por tu mami. Gracias, gracias. Y también estuvo con nosotros el doctor Julio César Palacios Escobar. Muchas gracias, amigos. Es un placer empezar el año con ustedes y también es un placer llevarles esta información tan importante de los juicios orales penales, que también su metodología es aplicable a todos los juicios, ya sean civiles, familiares o de cualquier índole. También quiero hacer mención que pues, los invitados ya son parte del programa, ya no son invitados, ya son integrantes del programa. Así es. Sí. Y esperamos que invite a otros compañeros, otros licenciados, porque claro esto que se sí, pone cada día mejor, ¿no? Tuvimos contratiempos por la cuestión el comienzo de año, ¿no? Administrativo del año, y muchos tienen contratiempos
pero vamos a tratar de hacer de este programa pues una agrupación de personas, de invitados, de participantes, para hacerlo cada día más ameno y atractivo hacia todos los estudiosos del derecho y también el público que no estudia derecho, pero que al escuchar los temas los pueda comprender y pueda saber cómo se puede resolver un problema o cómo entender ese problema. Claro que sí, doctor. Creo yo que más adelante vamos a ver la posibilidad de tenerlo usted al aire en las manifestaciones que va a hacer en sus conferencias arriba. Sería muy importante, esto lo vamos a pensar para ver si hay manera de poder hacer esa transmisión en vivo, que sería fabuloso. Estuvo con ustedes su servidor Freddy Bogotá y Edith Navarrete, la amiga de todos ustedes. Con Muchas la gracias. dirección juvenil en esta estación Ike Radio de nuestro gran amigo y director, el joven Luis Huerta. Nos vemos el próximo martes. Les dice su servidor Freddy Bogotá que los quiere gratis. Chao, chao. Nos vemos el próximo martes. Buena tarde.